El título de mi tema, Locos Dignos. Viendo el panorama del Antiguo Testamento, mis hermanos, nos damos cuenta que había puestos de liderazgo en el pueblo de Israel, los cuales tenían que ver con patriarcas. Estos patriarcas heredaban a su primogénito para tener dominio sobre su clan. Moisés como profeta. Vemos a Moisés como profeta sacerdote. Encontramos a través de esta narración bíblica que sus hijos no heredaron el liderazgo. Luego vemos el tiempo de los jueces y estos no heredaron a sus hijos el liderazgo. Luego vemos el tiempo de los reyes y los reyes prácticamente también heredaban a sus hijos en el trono. Cuando veo esto, mis hermanos, puedo ver diversidades de liderazgos, pero el mismo Dios poniendo a cada uno de ellos. Recordemos, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento hubo grandes liderazgos tales como Moisés y tal también como Samuel. De tal manera que cuando llegamos al escenario del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de un gran giro en el ejercicio de lo que nosotros llamamos ministerio. Esto no significa que no le funcionó a Dios el plan A y ahora tiene que andar a echar el plan B. No, esto forma parte dentro de la soberanía de Dios para todo lo que conocemos nosotros. Y para ello hay varias razones. En primer lugar, Dios tenía diferentes maneras de hablar en el Antiguo Testamento, que era a través de visiones, de sueños y de revelaciones. En segundo lugar, no tenían la palabra encarnada como tal. No estaba Jesucristo todavía revelado y como consecuencia no estaba la Escritura revelada. Y número 3, no tenían de manera permanente el Espíritu Santo. Ustedes saben que el Espíritu Santo venía, capacitaba, orientaba, instruía y luego se iba. Así que cuando el verbo se hace carne, según San Juan capítulo 1 y el versículo 14, revela a los suyos la palabra de ese Dios invisible para que sus discípulos conocieran. Y estos tres grandes enfoques, en primer lugar, era enseñar y predicar el evangelio de arrepentimiento. Con esto quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 1, de los versículos 18. En primer lugar, el versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es palabra de Dios. ¿Qué significa pues, mis hermanos? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. El versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En esta primera oportunidad, Pablo menciona la Escritura de manera puntual en Isaías capítulo 29 y el versículo 14. Luego dice el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que conforme vamos viendo estos versículos, encontramos, mis hermanos, prácticamente que nosotros no éramos los mejores. Vamos al versículo 27 al versículo 31. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Es decir, nos escogió haciéndonos dignos. Es decir, de acuerdo a la estricta palabra del Señor, es decir, ya no somos necios, ya no somos débiles y ya no somos despreciables. Es lo que dice la Biblia. Ya no somos, hermano Moy, ya no eres necio, ya no eres despreciable, ya no somos eso, ya no somos débiles. Porque según 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, y esa palabra fiel que aparece allí es una palabra que se traduce a digno.
porque me tuvo por fiel poniéndome en donde, en el ministerio, en esa vocación, habiendo yo sido, ¿cuál palabra sigue? Antes, habiendo yo sido antes, ¿qué era Pablo? Blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Eso no le justificaba, aunque lo había hecho bajo esas normas. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, visible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, pastores, y Moy, mi hermano Moy, nos escogió haciéndonos dignos. Todo esto se lo debemos a Dios y su gracia sobre nosotros, con el gran propósito, y ahora sí voy a la recta final, todo esto con el gran propósito de que no nos jactemos en su presencia. Versículos 29 a 31. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque antes éramos necios, débiles, éramos lo más vil, éramos menospreciados, y Él nos escogió. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lea conmigo el versículo 31, dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo cual aprendemos nuevamente la enseñanza práctica, y termino con esto, de acuerdo a los versículos. En primer lugar, hermanos, Moy, pastores, y yo también. En primer lugar, la humildad trae gracia de Dios para exponer. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Número 2. Según los versículos, ahora somos sabios en Cristo. Ahora somos sabios en Cristo. Número 3. Nuestra verdadera gloria está en Dios. Pero, ¿en qué consiste esta gloria? Según Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, esa grande gloria a la cual se refiere Pablo, dice Dios, esta es una grande y enorme gloria en entenderme y en conocerme. Y esto es algo que se debe de hacer de manera continua y no pensar, escúchenme bien, y no pensar que ya hemos llegado y que no hay nada nuevo que aprender en este camino de vida, de familia, de ministerio y de la labor de la predicación. El día que usted diga, el día que nosotros digamos, ya no puedo aprender nada de nadie, ese día prácticamente estaremos reprobados delante de Dios. Y por último, según el versículo 31, esperemos que Dios nos alabe. En Jeremías 9:24, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y termino solamente diciendo lo que significa esa palabra.
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, hermanos, esperemos que Dios sea el que nos alabe. Y esa palabra significa, esperemos que Él sea el que nos recomiende. Y esperemos que Él sea el que nos haga resaltar. Porque 2 hombres subieron al templo a orar, según Lucas capítulo 18. El uno era fariseo y el otro publicano. Y ambos oraron. Le tocó el turno al fariseo y oraba consigo mismo. De todo lo que él había hecho, de todo lo que hacía. Así que Dios merecía verlo. Pero Dios ni lo vio, ni lo escuchó. Pero aquel hombre que sabía su propia condición y decía, sé propicio a mí, pecador. Dice la narración de Jesús que aquel hombre salió justificado. Así que la predicación, mi hermano Moy, es la locura de la predicación. Así que como consecuencia, somos unos locos dignos de poder ser portadores de este mensaje. Ocúpate, mi hermano Moy, en la palabra. Sabes. Y sabes que es necesario hacerlo. Y si en algún momento de tu vida y de nuestra vida empezamos a sentir que somos más que los demás, ve este pasaje, para que veas y para que veamos de dónde nos sacó el Señor. Pablo reconoció esto, porque cuando Pablo escribe a la iglesia de los Corintios más adelante, y para que la grandeza de la revelación no me excitase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Sabe lo que significa eso? Que Pablo batallaba con eso. Así que hagamos digno el mensaje de Cristo, solo Cristo predicado en su palabra. Nuestro buen Dios, gracias por darnos el tiempo para meditar en tu palabra. Señor, dejamos este mensaje a la mente y al corazón para que cada uno de nosotros podamos asumir nuestro propio compromiso y nuestra propia responsabilidad que tenemos contigo y con tu palabra. Bendice a mi hermano Moy, su familia, el ministerio, Señor, que realizan aquí y fuera de aquí. Gracias, Dios eterno, por darnos la oportunidad de poder venir y estar con la iglesia y con su pastor, Señor, para este evento importante. Te rogamos también, Señor, que cuando fuere tiempo de regresar a casa, que tu bendición y tu cuidado sea sobre nosotros. Oramos pidiendo la bendición en la vida personal, familiar y ministerial de nuestro hermano Moisés López. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar.